Bueno, lo hemos visto durante las últimas horas, se han sumado una serie de antecedentes, por ejemplo el caso de la Universidad Pedro de Valdivia, que se suman justo en un momento bastante especial por la acusación constitucional contra el ministro de Educación Harald Beyer. Y queremos hablar justamente de estos temas, porque se vota este jueves. Se vota mañana y ya se votó en esta comisión que la analizó y la rechazó. Estamos aquí con el diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, que presidió dicha comisión, ¿no es verdad? No, no la presidí, la integré. ¿La integró? Sí. Era bien difícil que me eligieran presidente con 3 diputados de la U y yo el único de oposición. El único porque estaba la diputada Carolina Goich, que está con licencias, por eso que son solamente 4 votos los que aparecen, ¿no? Así es. Ah, ya me queda claro, porque sabemos que se votó 3 a favor, pero está con el suyo en contra. licencia justificada ella. ¿Por qué le parece que las licencias que presentaron los parlamentarios para la sala general son injustificadas? No, algunos pusieron, digamos, la duda respecto de eso. La verdad es que yo no soy médico como para poder acreditarlo, pero lo importante es que al parecer postergaron sus intervenciones quirúrgicas programadas en un caso, o modificaron su calendario de recuperación o tratamiento en otro. Lo importante es que el jueves van a estar los otros diputados que tenían licencia médica. Diputado, usted nos explicaba, yo le pregunté fuera de cámara cómo se elegían los miembros, usted me dijo que se sortean. Así es. Sabiendo que había 3 parlamentarios afines a Harald Beyer y 2 parlamentarios no afines a Harald Beyer, uno podía suponer desde el día 1 que la votación iba a ser 3-2 o 3-1, ¿no es verdad? Y uno se preguntaba entonces cuál es el objeto finalmente y cuál es la pertinencia de que estén trabajando cuando ya sabemos el resultado. Cuéntanos de eso. Bueno, primero estoy muy contento porque nunca me había ganado un sorteo, ni siquiera una rifa, y salí sorteado en esta oportunidad. Y estoy muy contento, ¿sabes por qué? Porque yo era de aquellos diputados que tenía ciertas dudas. Yo era más bien escéptico respecto de los fundamentos jurídicos de la acusación constitucional, que es una acusación jurídico-política, pero tiene que tener sustento jurídico. Y en el trabajo de la comisión, después de haber escuchado a muchos profesores, a la profesora Carola Canelo, al profesor Polita, al profesor González, al profesor Palma de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, después de haber escuchado incluso al profesor Arturo Fernando, invitado por los diputados de la UDI, quienes señalan de manera, el profesor Jordán, constitucionalista, de manera clara y categórica que aquí hay, que lo dice también la Contraloría en varios dictámenes. El ministro de Educación tiene la facultad de investigar y de fiscalizar a las universidades privadas. Tiene un procedimiento, que es el procedimiento que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, el 19.880, para poder llevar adelante esa investigación, y tiene una sanción que a muchos no les gusta porque efectivamente es una sanción muy drástica, que es la cancelación de la personalidad jurídica y la revocación de la licencia para funcionar como universidad, que para aplicarla necesita además el acuerdo del Consejo Nacional de Educación, pero está la facultad, está el poder sancionatorio, está el procedimiento. ¿Y quién es la persona que tiene la iniciativa para esto y el poder y además la obligación de hacerlo en caso que efectivamente esté frente a una infracción legal o estatutaria o de los objetivos propios de la universidad? El ministro de Educación. ¿Sabe qué pasa, eso quedó claro en la Comisión de Educación al menos, o sea, la Comisión Investigadora Evaluadora de la Comisión Constitucional, cuestión que de verdad yo tenía ciertas dudas, a mí se me despejaron todas las dudas después del trabajo de la comisión. ¿Sabe qué pasa, diputado? Yo siento que en este caso particular de la acusación constitucional es imposible no traer a colación a los otros ministros. Esto no es una acusación en un juicio donde estamos buscando la culpabilidad de un delincuente, donde el mérito del caso se ve solo respecto de sí mismo. Estamos persiguiendo la responsabilidad político-administrativa, ¿no es verdad?, del ministro Harald Beyer. Y no es imposible, como le digo, no traer a la colación a los otros 19 ministros o 18 ministros, varios de la concertación, varios de la concertación, que teniendo las mismas facultades que usted señala, parecieron haberlas olvidado por completo. A ver, Paola, primero, otra cosa que logramos nosotros conocer a partir de la presentación de la profesora Lemaitre y también del propio Consejo Nacional de Educación, es que entre el 90 y el 2010 se cerraron 16 universidades. 2 de ellas por lucro. Es cierto que eran universidades que estaban en el proceso de licenciamiento para ser autónomas, pero se cerraron, y también por decreto de los ministros de la época. El decir que nada se hizo no es apegado a la realidad. Que no se actuó con el celo, con la voluntad política para poder efectivamente fiscalizar el lucro de las universidades como debió haberse hecho, es verdad. Pero a mí me parece un argumento mediocre y moral y políticamente inaceptable el que se diga, bueno, porque antes no se actuó con el suficiente celo y con la voluntad política, entonces vamos a tolerar de que en el presente y en el futuro se siga actuando con ese mismo estándar y a vista y paciencia todo el mundo se incumpla la ley. Eso me parece inmoral, me parece inaceptable políticamente.
lo que tenemos que hacer hoy día es dar una señal clara que nunca más, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo vamos a tolerar que a vista y paciencia todo el mundo se incumpla la ley y se utilice la educación como un negocio lucrativo para algunos y que el precio lo paguen los estudiantes y sus familias. Por último, es verdad, es malo y es inmoral igualar hacia abajo, no es verdad, bajar los estándares. Pero también es cierto que esto es política y la manera en que se va a solucionar este tema parece necesitar del acuerdo y la voluntad conjunta de los ambos sectores en el Parlamento. No parece que esta acusación, si que prospera, va a generar una brecha aún mayor entre la derecha y la izquierda, por hablar en términos polarizados, y que esa brecha, entonces, esa grieta, solo contribuye a que se siga entrabando el tema para solucionar los temas de fondo. Para resolver este tema se necesita voluntad política en serio. El ministro Beyer recibió una denuncia primero de 2 profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile respecto de 8 universidades. ¿Qué hizo? Ni siquiera respondió y después la desestimó sin ningún tipo de justificación. Después recibió una denuncia también por escrito, que fue al ministro Bulnes, reiterada al ministro Beyer, de 4 profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile respecto de todas las universidades privadas. Ni siquiera se dignó a responder el ministro. Luego hubo una denuncia de la Comisión Nacional de Acreditación, una entidad estatal. 6 meses desconoció incluso la existencia de la propia denuncia a través de los medios de comunicación. Entonces, el propio ministro, que en varios medios de comunicación ha dicho que para él el lucro no es un problema, el propio ministro que desestima en el decreto de cierre de la Universidad del Mar el principal argumento de la Comisión Nacional de Educación, que era justamente la actividad lucrativa de la Universidad del Mar, contraria a la ley, eso demuestra que él está más bien defendiendo sus legítimas convicciones personales y no su obligación como ministro, que es hacer cumplir la ley. Aquí no estamos reprochando a la persona ni al académico Harald Beyer. Aquí estamos reprochando a un ministro de Estado que tiene la obligación constitucional y legal de hacer cumplir la ley, le guste o no le guste. ¿Qué ha hecho la política en el siguiente sentido? Dijo que de estos 16 establecimientos se cerraron 2 en la época de la concertación. No, se cerraron 16, bueno, 2 por lucro. Se cerraron 16, 2 en lo que usted está señalando. Por otro lado, la palabra lucro y calidad de educación ya más manoseada no puede estar. ¿Para qué decir que hay que ponerse de acuerdo entre los partidos políticos? También son términos sumamente utilizados. Acusaciones constitucionales, varias. Ya se fue el ministro de Educación en la época de la concertación también. Acusación constitucional contra el ministro Beyer. Votaron y todos están hablando en estos momentos sobre el personaje de Beyer, el personaje Universidad del Mar, que finalmente lo que estamos hablando cuando uno cierra, cuando llega a estos niveles, es porque nada se ha hecho antes. Porque estamos hablando del cierre de universidad, de sacar al ministro, de cuestionar procesos, de cuestionar entregas de dineros, aunque no tenía acreditaciones. Pero ¿dónde está la labor fiscalizadora previa? ¿Dónde está la labor de que la institucionalidad funcione? ¿Dónde está la labor de que se mejore realmente la educación desde las bases? Porque ese tema no lo hemos visto en la discusión pública ni el político estos últimos días. Solo personajes. Bueno, aquí yo creo que nosotros tenemos que discutir efectivamente cuál es la agenda de fondo, y eso no implica que en definitiva nosotros exijamos que una vez que tengamos normas, esas normas se cumplan, porque si tenemos normas que pueden ser distintas, podemos mejorar el catálogo de sanciones, porque uno de los problemas, y que es parte de la mutación de argumento de la derecha, es que la sanción es muy drástica, porque la única sanción es el cierre, o cierre de carreras, cuando solamente las irregularidades se pueden establecer respecto a algunas sedes o carreras, o el cierre de la universidad. Entonces, la propia derecha ha cambiado su argumento desde que no tenía facultades, después nos dijo que las facultades eran insuficientes, finalmente de que la sanción era muy drástica. Bueno, eso es uno de los aspectos que probablemente tenemos que mejorar, un catálogo de sanciones más graduales. Probablemente hay que fortalecer la labor de fiscalización. Está el proyecto de superintendencia, que hay que estudiarlo, hay que perfeccionarlo, pero el que exista esta agenda de fondo, que es indispensable, y en esto estoy plenamente de acuerdo contigo, el mejoramiento de nuestra regulación, de nuestra normativa, de nuestra capacidad de fiscalización, de control, de poder efectivamente garantizar mejor calidad, no obsta, y lo dice la propia Contraloría, el que existan proyectos de ley como la superintendencia no obsta a que un ministro de Estado, lo dice en un dictamen que nos entregó ayer el Contralor, esté obligado a hacer cumplir la ley. Entonces, la primera señal que tenemos que dar, bueno, nunca más tolerancia a que autoridades abdiquen de sus facultades de fiscalización y control, porque si no, no sacamos nada con tener herramientas y tener sanciones si las facultades no las ejercen las autoridades competentes para aquello. Pero además, naturalmente que tenemos que seguir avanzando, como se ha hecho en materia de educación escolar. Se han logrado acuerdos importantes, se aprobó la agencia de calidad, ¿no es cierto?, se aprobó la superintendencia, bueno, ahora está la superintendencia de educación superior, otro proyecto, y seguiremos trabajando también en la agenda de fondo, pero creo que no podemos
seguir avanzando en una agenda de fondo, tolerando que las normas que hoy día existen y que prohíben el lucro, por ejemplo, no se hagan cumplir, ni por las anteriores autoridades, ni tampoco por estas. El que con anterioridad hubo cierta tolerancia, yo diría que fue un error político en conjunto, ¿no es cierto?, de quienes estaban en el gobierno, pero también de quienes estaban en la oposición, y que muchas cosas a lo mejor se hizo vista gorda, es verdad. Bueno, eso no implica a que vamos a continuar con esa actitud. Yo siempre lo dije, uno trata de tratar de cambiar la política, no que la política lo cambie a uno. Y parte de aquello, ¿no es cierto?, dice relación con que cuestiones que a lo mejor no fueron las mejores prácticas en el pasado, tienen que corregirse. Y hoy día estamos ante no solo una oportunidad, a mi juicio, un deber ético ante la ciudadanía. ¿Qué es lo que va a decir la ciudadanía cuando diga, mire, aquí nuevamente hay un ministro que por primera vez tiene acreditada un conjunto de denuncias formales, por escrito, emplazamiento incluso de entidades estatales respecto al lucro, y nada hizo? Y el Congreso, ante una acusación constitucional que tiene fundamento, la va a rechazar. No, porque antes no lo hicimos. Eso me parece que es darle realmente una bofetada a la opinión pública, a la ciudadanía, que espera que de una buena vez empecemos a hacer las cosas como corresponde. Bueno, mañana estaremos mirando el Congreso entonces, viendo cómo se vota. Muchas gracias por su tiempo, diputado, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.